Está bien. Así que entraremos directamente en esto. Vamos a ir a Romanos capítulo 13, comenzando en el versículo 11. De hecho, el mío falta allí. Y eso sabiendo que ya es hora de despertarse del sueño. Porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche ya está avanzada. El día está cerca. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Y vistámonos la armadura de la luz. Caminemos honestamente como de día, no en alborotos y borracheras, no en alojamiento y miseria, no en contiendas y envidia. Versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para que la carne satisfaga sus concupiscencias. Nuestro mensaje para este segmento es la pureza sexual y la profecía. El significado de las revoluciones sexuales del fin de los tiempos. Así que empezaré diciendo que para entender mucho de lo que estamos hablando, tenemos que entender que cuando Dios nos diseñó, nos programó para que seamos personas que se conectan. Y el doctor Neil Nedley hablará mañana un par de veces, y creo que entrará en el meollo de los componentes hormonales y neuroquímicos de lo que describimos como el sentimiento de amor e incluso el placer sexual. Es todo un sistema diseñado en el cerebro. Y les diría que Satanás ha aprendido a secuestrar ese sistema. Si entiendes eso, entiendes que puede ser secuestrado, pero cuando es secuestrado, puede ser recapturado. Se puede recuperar para Dios. La doctora Lucy Brown es una investigadora que demuestra que cuando alguien está enamorado o cree estar enamorado, hay una sensación equivalente al subidón de una adicción a la cocaína. De hecho, los centros de razonamiento del cerebro están apagados. Y cuando lo piensas, cuando Adán pecó, no fue que Adán eligiera comer una manzana, sino que eligió el sentimiento que tenía por Eva por encima de su relación con Dios. Esa sigue siendo la revolución sexual. Se trata de elegir o no cómo te sientes por encima de lo que Dios requiere. Ahora, una de las grandes revoluciones sexuales en las escrituras se encuentra en el libro de Números capítulo 22, y hago viejos sermones sobre esto. Solo puedo resaltar para que podamos profundizar un poco más en la salud pública y la sociología de lo que vamos a discutir hoy. Pero Números 22 y el versículo 1 dice, y los hijos de Israel partieron y acamparon en las llanuras de Moab, al lado del Jordán, junto a Jericó. Y Balac hijo de Zippor vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos, y Moab tuvo mucho miedo del pueblo porque eran muchos. Y Moab se angustió a causa de los hijos de Israel. Esta revolución sexual comienza porque los enemigos del pueblo de Dios le tienen miedo. Quiero decirles que muchas veces abordamos estas cosas desde una posición de miedo y no es necesario. Bien, porque la Biblia dice que el amor perfecto echa fuera todo temor. Jesús también dice que si hacemos lo que Dios dice, las puertas del infierno no prevalecerán. Las puertas son una postura defensiva. Alguien se está perdiendo esta cosa. Eso significa que, en cierto sentido, deberíamos estar a la ofensiva. La espada es la única arma ofensiva en Efesios 6, la armadura de Dios, es la palabra de Dios. Deberíamos ser ofensivos en el amor de Dios como se muestra en su palabra a un mundo que está muriendo. Entonces esto es lo que pasó allí. Y luego pasaré a Números 23. Me encantaría hablar sobre Balaam y el asna. Esa historia me parece fascinante. Pero Números 23, 20, he aquí lo he recibido. Entonces, por supuesto, Balac, el rey de los moabitas, llama a Balaam y le dice que maldiga a los hijos de Israel porque piensa que esa es la única manera. Él cree que el espiritismo es la única manera de derrotar al pueblo de Dios. Déjame decirte algo. Esa es también la historia del fin de los tiempos. Pero esto es lo que sucede. Cuando le dice Balaam, el falso profeta, que lo maldiga, esto es lo que regresa. Números 23, 20, dice, he aquí yo he recibido mandamiento de bendecir, él ha bendecido y no puedo revertirlo. ¿Entendieron eso? Si Dios te bendice, el enemigo no puede revertirlo. Versículo 21, no ha visto iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel.
El Señor su Dios está con él y grito de rey entre ellos. Ojalá tuviera tiempo porque podrías dividir esto en partes. Pero ese versículo 21 es un versículo poderoso. Dice que cuando estaban en la frontera listos para cruzar a la tierra prometida, cuando Balaam los miró, el mensaje de Dios para él fue que no hay iniquidad en Jacob. Dice que tampoco ha visto perversidad en Israel. No hay pervertidos en Israel. Ninguno que haya sido pervertido. Esta idea de que no podemos vivir vidas victoriosas queda refutada cuando lees las Escrituras. E incluso profetiza de la venida de Cristo Jesús. El Señor es Dios, está con él y grito de rey está entre ellos. ¿Quién es ese rey? Ese es Jesús. Ahora, mira lo que pasó. Solo 2 capítulos después, todo esto se derrumba. Quiero que veas esto. Es uno de los mayores cambios bíblicos. 2 capítulos más adelante, en Números capítulo 25, así es como se describe a Israel. Y Israel se quedó y lo cagó y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Y llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó ante sus dioses. Mira este. E Israel se unió a Baal peor y la ira de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué pasó, iglesia? En 2 capítulos, lo que cambia todo el asunto de una nación sin pervertidos. Una nación sin iniquidad, hasta donde ahora fornican con las hijas de Moab. Si entiendes eso proféticamente, podrás entender lo que sucederá en los últimos tiempos. La Biblia tiene mucho que decir sobre esta historia. Es una de las historias más discutidas a medida que repasa las Escrituras. Mire Números 31 y el versículo 16. Dice, mira, estas mujeres hicieron que los hijos de Israel, a través del consejo de Balaam, transgredieran contra el Señor en el incidente de Peor, y hubo una plaga en la congregación del Señor. ¿Qué hizo realmente Balaam? Bueno, le dijo, como no hay iniquidad en Israel, primero tendrás que hacerles pecar. Y eso te llevará a donde quieres ir. Estaban a punto de pasar a la tierra prometida y era el pecado sexual. Es lo que les hizo perder la oportunidad de ir a la tierra prometida y vagar por el desierto durante 40 años. Mira este. El Apocalipsis también habla de ello. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes allí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Aquí te cuenta la historia. ¿Qué hizo realmente Balaam? Pues ¿quién le enseñó a Balac a poner piedras de tropiezo delante de los hijos de Israel? ¿Qué le enseñó? Comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Eso es lo que hizo. Esa fue su estrategia. Oseas lo dice así. Oseas 9 y versículo 10. Encontré a Israel como uvas en el desierto. Vi a vuestros padres como las primicias de la higuera en su primera estación. Pero ellos fueron a Baal peor y se apartaron para esa vergüenza. Se convirtieron en una abominación como lo que amaban. La adoración de Baal peor, ojalá tuviera tiempo de analizarla, era una forma de adoración muy inquietante. Fue una de las formas de adoración pagana más degradadas del Antiguo Testamento. Era una cosa sexual y había prostitutas en el templo, hombres y mujeres, que se desataban sobre los hijos de Israel. Y se sintieron atraídos por esto, ese pedacito de Egipto que quedó en ellos cuando vieron a estas mujeres venir y presentarles las uvas e invitarlos a cenar con ellos. Fueron tras no te pierdas esto, fueron tras los hombres primero. Les voy a mostrar que eso también sucede en los últimos días. Primera de Corintios 10 y verso 8 dice, ni cometamos fornicación como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 3 y 2000. Un lugar dice 23.000, un lugar dice 24.000, pero unos miles de los hijos de Israel murieron a causa de este pecado. Entonces la pregunta es, ¿cómo logró Satanás que tantos cayesen antes de llegar a la tierra prometida? ¿Y está usando Satanás las mismas tácticas hoy en la iglesia remanente del último día? Podría ser que todo este movimiento para normalizar el comportamiento sexual que viola el séptimo mandamiento sea literalmente el intento de Satanás de mantener a esta iglesia remanente fuera de la tierra prometida eterna final. Esto es lo que dice el espíritu de profecía.
Elena de White dice, Rhetorics and Prophets, página 458. Satanás conoce bien el material con el que tiene que lidiar en el corazón humano. Lo sabe porque ha estudiado con diabólica intensidad durante miles de años los puntos más fácilmente atacables en cada personaje y a través de generaciones sucesivas. Ha orado para derrocar a los hombres más fuertes, a los príncipes de Israel, mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal peor. Mira este. Ella dice, a lo largo de los siglos. Hay restos de carácter esparcidos que han quedado varados sobre las rocas de la indulgencia sexual. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, mientras el pueblo de Dios se encuentra en los límites de la Canaán celestial, Satanás, como en la antigüedad, redoblará sus esfuerzos para impedirles entrar en la buena tierra. Él pone sus trampas para cada alma. Ninguno de nosotros está exento. Ella dice, por las amistades mundanas, por los encantos de la belleza, por la búsqueda del placer, la alegría, el banquete o la copa de vino, tienta la violación del séptimo mandamiento. Ella dice, la indulgencia sensual debilita la mente y degrada el alma. Las facultades morales e intelectuales quedan entumecidas y paralizadas por la gratificación de las propensiones animales. Y es imposible que el esclavo de la pasión realice la sagrada obligación de la ley de Dios. ¿Cómo se prepara a las personas para recibir la marca de la bestia? Indulgencia sensual. Apreciar la expiación o darle un valor correcto al alma. Bondad, pureza y verdad, reverencia a Dios y amor a las cosas sagradas. Todos esos santos afectos y nobles deseos que unen a los hombres con el mundo celestial se consumen en los fuegos de la lujuria. Iba a saltarme esta diapositiva, pero la puse, la dejé y la voy a leer. El alma se convierte en un desierto ennegrecido y desolado. La morada de los espíritus malignos en la jaula de toda ave inmunda y aborrecible. Los seres formados a imagen de Dios son arrastrados al nivel de los brutos. ¿Qué hace el diablo? Como hizo con ellos, crea una revolución sexual. Esta es una enciclopedia digital de la historia europea que trata sobre la liberación sexual y las revoluciones sexuales. En el artículo esto dicen, entre 1960 y 1980 florecieron los movimientos de liberación sexual en los países del norte, y dio origen a lo que comúnmente se conoce como la revolución sexual. Esta liberación residió en la lucha por la vida sexual, y quiero que veas cómo definen esto. Por una vida sexual que no fuera exclusivamente reproductiva y que estuviera separada de la institución del matrimonio. Esta revolución consistió en un profundo cambio de mentalidades, valores, conocimientos y comportamientos hacia una visión más optimista. Y una concepción positiva de la sexualidad. Esa es su opinión al respecto. Basado en el reconocimiento del placer sexual como fuente de plenitud. En 2 Timoteo capítulo 3, Jesús hablando a través del apóstol Pablo, dice: en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Dice que los hombres serán más amadores de los placeres que de Dios. Quiero presentarles que cuando el sexo se convierte en el centro de su universo personal, se convierte en uno de los mayores ídolos. De hecho, empiezas a adorarte a ti mismo. Cuando violas la ley de Dios, ésta se convierte en un ídolo. Así que veamos esto. En realidad, ha habido múltiples revoluciones sexuales ahora. No entraré mucho en eso, pero este es el primero. Hay 5 pilares que doy para la revolución sexual. Número 1, las mujeres liberadas física y espiritualmente, y realmente debería decir que los hombres fueron pervertidos primero. Número 2, tecnología, píldora, antibióticos y aborto. Todo esto es necesario para que tengas la revolución sexual. Libertad. En los años 50, era el automóvil. De repente, los jóvenes podían subirse a un coche, alejarse de donde los ojos vigilantes de sus padres pudieran verlos. Podían conducir para distinguir puntos en todo Estados Unidos, y eso cambió, junto con el auge de la música pop en la radio. Cambió la mentalidad de cómo lo vemos. Algunas de esas canciones son canciones realmente inocentes. Algunos de ustedes quizás recuerden canciones, despiertan un poco a Susie. Es hora de irse a casa. Se quedaron dormidos en el auto y les preocupaba que los avergonzaran por quedarse dormidos. No hicieron nada y tuvo que darse prisa y llevarla a casa. Esta mentalidad empezó a cambiar en Estados Unidos y el automóvil fue parte de ella. Pero les diría que el teléfono celular, lo mencioné en el sermón Sabbat.
que la invención del teléfono celular en 2008. No debería decir que la invención del teléfono inteligente en 2008 fue uno de los grandes puntos de inflexión proféticos. Si Satanás iba a hacer como lo hace en Apocalipsis capítulo 12, y el dragón iba a desatar un diluvio sobre la iglesia, como la Biblia dice que lo haría, porque buscaba perseguir a una iglesia que no podía atrapar, el teléfono inteligente. Y viste que el consumo de televisión se estabilizó y luego disminuyó. Porque el diablo tenía una forma nueva mucho más efectiva de llevar la suciedad a las manos de las personas, y especialmente a los niños. Tecnología y libertad. Entretenimiento y pornografía en la corriente principal. Y número 5, formación escolar, educación sexual e iniciativas antipadres. Entonces, este es un documental en Netflix. Nunca lo había visto, pero Liberated, la nueva revolución sexual. Leí la descripción y lo que dicen es que básicamente te muestra esta nueva cultura de conexión, y así es como funciona. Entonces esto es diferente. Solía ser una aventura de una noche. La gente volvería a los años 70. Iban a la discoteca y, ya sabes, usaban pantalones acampanados y esas cosas, y zapatos de plataforma, y se emborrachaban y se drogaban con cocaína, y tenían una aventura de una noche, y eso era lo más importante. Hoy en día ni siquiera hace falta ponerse los pantalones acampanados ni los zapatos. Hay una aplicación y te deslizas hacia un lado o hacia otro. Satanás ha reducido el umbral en el que puede ocurrir el pecado sexual. Y como médico, puedo decirles que veo esto todo el tiempo en nuestra práctica, que estas conexiones tienen resultados catastróficos para los jóvenes. Y desearía que fueran solo las ITS, las infecciones de transmisión sexual, o los embarazos, o incluso algunos de los abusos domésticos o violentos que ves. Pero lo más aterrador es el costo emocional que conlleva. Quieren una revolución, pero esto es lo que dice la Biblia en 1 Samuel 15 y verso 23, dice la Biblia, porque como pecado de brujería es la rebelión, y como iniquidad e idolatría la terquedad. Permítanme decirles que el componente del espiritismo encaja perfectamente con esta revolución sexual. Van de la mano, el auge de la Wicca y la brujería, la rebelión contra las instituciones. Una de las cosas que enseño en una universidad, a nivel de posgrado en Connecticut, es que escucho a estas jóvenes hablar sobre su odio por el patriarcado. Dije, ¿qué diablos es un patriarcado? Tuve que ir a buscarlo y regresé, ¿y sabes qué es impactante? Ver mujeres blancas jóvenes, y algunas de ellas sienten un odio vil hacia los hombres blancos. En una clase dije, pero espera un minuto, ¿tu papá es blanco, tu hermano, tu novio y tu hijo serán blancos algún día? ¿Cómo puedes odiar tanto a los hombres blancos? No tiene sentido lógico. Pero hay una rebelión contra todo lo establecido y va de la mano del espiritismo. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, el primer pilar es que hay que cambiar la imagen de las mujeres. Tengo que recortar las fotos. Ya ni siquiera puedes mostrar a estas mujeres en una iglesia. Quiero decir, se visten muy fuera de lugar. Verás, Cardi B grande, Taylor Swift, Billie Eilish, uno de mis amigos pastores me llamó y me dijo que su hija se estaba metiendo en esta música y que temía por su vida. Comencé a poner algunas de sus letras en algunos de mis sermones, donde ella realmente habla sobre el suicidio, casi alentando. Tenía una prima de 13 años, una señorita pequeña, que se suicidó. Así que lo tomo en serio, y cuando miras lo que hablé el sábado y la influencia que tienen los medios en la mente impresionable. Si dicen que el suicidio es algo bueno, hay jóvenes que están en un punto bajo y eso es todo lo que se necesita para llevarlos al abismo. Y luego está Megan Thee Stallion, y entonces hicieron esto, ¿cuál es la fuerza? ¿Y sabes lo que me parece interesante? Y dije esto en una de mis clases, les pregunté, ¿cómo es posible que las dos características que Hollywood impone a las mujeres hoy en día sean probablemente los dos peores aspectos de los hombres? ¿Y crees que es bueno tener esos dos aspectos? ¿Qué son? Violencia. Ahora en todas las películas, y no veo todas esas películas, pero puedes ver a las mujeres pateando el trasero de todos, dándoles puñetazos, patadas, noqueándolos, disparándoles. La violencia que convierte a los hombres a menudo en un problema, ahora han dicho, si tienes eso, eres fuerte. Eres una mujer fuerte. Violencia. En realidad, y eso es lo que retratan los medios. Pero el otro es la promiscuidad sexual, que si las mujeres lo son, si son libres de hacer lo que quieran. Déjenme decirles algo, así es como el diablo llegó a los hombres en primer lugar, y llegó a la sociedad para ser débiles. Te lo mostraré en un segundo aquí. Una de las cosas que puedo mostrarles sobre la revolución sexual es que tuvieron que suceder muchas cosas. Esta es la edad de aparición de la menarquia en las niñas de los países occidentales más desarrollados. Quiero mostrarles que el diablo no solo trabaja en los medios. Esto tiene mucho que ver con el estilo de vida en general. La edad promedio, si se toma todo, si se toma colectivamente la pendiente de esta línea, comienza a los 17 años.
ha bajado hasta los 11 años. La edad promedio de la menarquia, que es la edad a la que las niñas comienzan a tener su periodo, ahora tiene 12 años en los Estados Unidos. Para las niñas afroamericanas, es 9. ¿Por qué es esto significativo cuando empezamos a hablar de la revolución sexual y del sexo en general? Eso significa que a los 9 y 10 y 11 años, a los 12 y 13 años, a los 14, las niñas ahora tienen deseo sexual, demanda sexual. Eso es parte de lo que sucede. Es la capacidad de reproducirse que no habrían tenido. Si nos remontamos a cuando la edad promedio era de 16 años, por ejemplo, la chica podría haberse casado a los 17 o 18 años. No hubo un largo periodo entre el momento en que pudo reproducirse y tener deseo sexual y el momento en que realmente comenzó a tener relaciones sexuales cuando se casó. Hoy en día, una niña promedio en Estados Unidos, comenzará a tener su periodo a los 12 años. Y vamos a esperar que ella no se case hasta que termine sus estudios de posgrado, en muchos casos a los 25 o 26 años. Es un cambio fundamental. ¿Qué lo causó? Bueno, una de las cosas es la dieta. Seamos francos, es la dieta. Es el aumento de células grasas lo que aumenta la producción de leptina, lo que desencadena la aparición de la menarquia en una etapa más temprana de la vida del niño. Nuestro mensaje de salud es protector. Las niñas vegetarianas en realidad comienzan su menarquia más tarde en la vida. Entonces, siguiendo dieta de alimentos basado en plantas comienzan más tarde. Por eso las gimnastas todavía tienen la regla a los 15 o 16 años. Yo estaba en una iglesia. No tengo tiempo para bromas, pero voy a contar esta. Estaba en una iglesia de las Indias Occidentales. Y dije una de las otras teorías, las luces eléctricas, porque, si tienes gallinas bajo las luces todo el tiempo, producen más huevos. Hay algunas personas que dicen que son las luces eléctricas las que han engañado a los cuerpos de las niñas para que comiencen la pubertad antes y comiencen a tener sus periodos antes. Dije, pero eso es solo una teoría. Y un hombre jamaicano saltó en medio de la iglesia, comenzó a marchar y alguien le gritó, ¿a dónde se fue? El hombre dijo, entra en la habitación, apaga las luces. Tuvo 3 hijas. No quiso simplemente apagar las luces. Él dijo, voy a apagarlo en la calle. Bien, entonces están en la casa con velas. Pero esto es lo que dice la ciencia sobre esta transformación. El sexo casual generalmente conduce a resultados emocionales más positivos para los hombres que para las mujeres, según un estudio. Entonces, lo que ya estamos averiguando es que con esta revolución sexual, los hombres en general están mucho más contentos con ella que las mujeres. Muchas mujeres no lo dicen, pero miremos un poco más en el artículo. Ellos dicen, mujeres reportan significativamente más arrepentimiento, soledad y infelicidad que los hombres después de una relación, según una nueva investigación publicada en la revista Sexuality and Culture. Ahora, mira esto. Los nuevos hallazgos también indican que practicar sexo casual para hacer frente a las emociones negativas tiende a generar resultados emocionales negativos tanto para hombres como para mujeres. Nadie le está diciendo esto a la gente. El sexo casual no es una terapia. Y, sin embargo, así es como lo trata mucha gente. Cuando trabajaba en medicina de adicciones en el VA con algunos de estos ex veteranos de sala en uno de nuestros grupos de adicciones, estaban saliendo de la adicción a sustancias químicas y drogas. Cantarían algo. Dijeron, Dios hizo el corazón humano tan grande que solo Él puede llenarlo. Déjame decirte algo, igual que la cocaína, y les pregunté, ¿qué significa eso? Si consumes cocaína para tratar de llenar un agujero del tamaño de Dios en tu corazón, simplemente serás un adicto a la cocaína. Alcohol, lo mismo. Marihuana, lo mismo. Déjame decirte algo, iglesia. Sexo, lo mismo. El sexo es lo más alto, y el Dr. Neily hablará sobre esto mañana, la liberación más alta de dopamina que el cerebro puede lograr sin estimulación química. Entonces, este artículo, la ansiedad después del sexo es normal. He aquí cómo manejarlo. Déjame decirte que quiero contarle al mundo un secreto, especialmente a los jóvenes. La ansiedad después del sexo no es normal. Solo es normal si el sexo está fuera de la voluntad de Dios. Bien. Las personas casadas no sienten ansiedad después de tener relaciones sexuales. No estás preocupado por nada. Bien. Sales y vas a lavar los platos. Bien. Tienden a querer mucho, mucho, que pienses que estás buscando un amor duradero. Saben lo que realmente está pasando. No hay datos que demuestren esa sorpresa. Los jugos abdominales no son un grupo de tontos adictos al sexo comprometidos, pero eso es en muchos sentidos lo que son. Lo que están descubriendo es que la gente busca el amor. Están buscando conexión, pero lo que encuentran son solo encuentros, lo que no les sirve de nada a largo plazo. Y puedo decirles que, al hablar con pacientes en la privacidad de una sala de examen, he visto a jóvenes de 20 y tantos años derrumbarse y llorar por sus escapadas sexuales. La falta de realización que tienen en sus vidas. Le conté una historia sobre un joven el sábado, un joven latino,
que estaba durmiendo con todas estas chicas y lloró mientras le hablaba en la habitación. Debido a que todo lo que hacía con las drogas, el alcohol y las mujeres, no podía encontrar propósito ni satisfacción. ¿Y entonces qué hicieron? Bueno, al igual que en Mokom Balaam y Balak, la revolución sexual sabía que tenía que comenzar pervirtiendo a los hombres. Y ustedes saben que este es Alfred Kingsley por un lado y luego Hugh Hefner por el otro. Esto es lo que dice Hugh Hefner sobre la revolución sexual. Y en ese libro, déjenme regresar, ese libro habla del comportamiento sexual en el hombre humano y eso es lo que escribió Kingsley. Y luego inspiró a Hefner a fundar la revista Playboy. Pero hay todo un movimiento ocultista detrás de esto que se remonta a Aleister Crowley. No tengo tiempo para entrar en eso, pero es un movimiento oscuro el que realmente nos trajo a este lugar. Dice que parte de la revolución sexual es traer racionalidad a la sexualidad porque cuando no se abraza la sexualidad de manera normal, se obtienen tipos retorcidos y que destruyen vidas. Y aquí está la ironía. Después de su muerte, ¿sabes lo que descubrieron? Qué retorcido estaba. La cantidad de abusos, violaciones y relaciones sexuales sin consentimiento que ocurrieron en la mansión Playboy. Fue literalmente uno de los hombres más retorcidos que jamás haya existido, y no solo se acostaba con mujeres, era un hombre retorcido y, sin embargo, así es el diablo. Es como, ya sabes, si comes esta manzana, seguramente no morirás. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, trajeron la pornografía y no tengo tiempo para entrar en la pornografía, pero diré lo que digo en muchos de mis mensajes sobre la pornografía. La pornografía literalmente encoge el cerebro, específicamente el lóbulo frontal del cerebro, la corteza prefrontal, la parte del cerebro donde ocurre el razonamiento. La pornografía encoge el cerebro y lo lleva a un estado más juvenil. De hecho, revierte la madurez emocional. Y este es el peligro. Y entonces hablamos de sexo y sexualidad, esta inundación que vino con la invención del teléfono inteligente donde a los 12 años tengo toda una charla sobre pornografía donde doy el testimonio. Lees los testimonios de todos estos niños pequeños en Gran Bretaña que GOT, es un estudio del Reino Unido. Y los niños cuentan cómo llegaron a esta pornografía dura en el rango de edad de 11 y 12 años y cómo destruyó el resto de sus vidas sexuales. Entonces el siguiente pilar es el sexo y la tecnología. Y aquí está, para mostrarles, que un economista afirma que la penicilina, no la píldora, lanzó la revolución sexual. Quiero que entiendas que la revolución sexual hace 300 años habría sido imposible porque no se podía simplemente ligar y dormir. Habrían pasado algunas cosas. En uno de ellos, se habrían producido embarazos. 2. Habrían ocurrido enfermedades que nadie habría podido tratar. Y entonces, la ley de Dios era por defecto la forma en que casi tendrías que vivir tu vida porque si no lo hicieras, sucederían cosas malas, o al menos ocurrirían consecuencias no deseadas. Y entonces, ¿qué hizo el diablo? Cuando se inventaron estas cosas, es por eso que algunas de estas cosas se presionan tanto, así es, esto es un anuncio, esto es para Jasmine, que todavía es una de las píldoras anticonceptivas que se usan, y mire lo que dice, eso es bien muchachos. Estoy tomando la píldora, ella está allí con todos estos muchachos y el médico. ¿Ves lo que estaban promocionando? Espera, esto probablemente sea de los años 60, pero ¿qué pasó realmente? Esto es lo que realmente pasó. Esta es la nueva revolución sexual. Das vueltas y no sabes lo que te puede pasar. Y les digo que, a pesar de lo malas que son las enfermedades, lo que es aún peor es el costo emocional que muchos jóvenes asumen mientras marchan, e incluso las personas mayores, mientras avanzan hacia esto. Entonces lo que te dicen es que no hay manera de que los jóvenes puedan ser sexualmente puros, no pueden ser abstinentes, pero la verdad del asunto es que, en la década de 1990, cuando encuestaron a jóvenes de 16 a 24 años, 16 a 24 años, no solo estudiantes de secundaria, solo 1 de cada 10 hombres y 1 de cada 10 mujeres había tenido algún tipo de contacto sexual. ¿No es eso profundo? Cuando vas a 2010, 2012, y probablemente sea peor 10 años después, era 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 4 hombres. ¿Qué cambió? Todo de lo que estoy hablando, el aumento del contenido sexual en los medios, la invención y lanzamiento del teléfono inteligente, la lenta degradación de la sociedad moral, todas esas cosas, y puedes ver. Así que nuevamente, cuando dicen que un niño de 13 años no puede serlo, a eso fue, la administración Bush me envió a Jacksonville, Florida, para hablar en una conferencia sobre sexualidad, y no tenía idea de en qué me estaba metiendo. Así que simplemente fui y presenté como siempre lo hago. Hubo personas que se inclinaban un poco hacia la izquierda, así es como lo diré, se enfurecieron cuando dije que, la abstinencia en los niños es la mejor manera. Una de las frases que dije fue, no puedes conducir hasta los 16 años, no puedes votar hasta los 18, no puedes beber hasta los 21, ¿y crees que un niño de 13 años debería tener sexo? ¿Cómo tiene eso sentido lógico? Y vaya que se enojaron. No sabía lo enojados que se pondrían. Simplemente hice lo que me dijeron que hiciera.
Después, una señora se me acercó furiosa, una señora afroamericana se me acercó furiosa, lo que estás diciendo es una locura, realmente no deberías decir cosas así. Dije, ¿en serio? Le dije, ¿tienes un hijo? Ella dijo, sí, tengo una hija de 13 años. Y luego hizo una pausa y dijo, y en realidad realmente desearía que hicieras lo que estabas diciendo. La verdad es que los niños pueden esperar más de lo que quieren hacer creer. La investigación te lo dice. Así son las tasas de enfermedades de transmisión sexual. Quiero decir, se ha disparado. No es que esta revolución sexual haya llegado sin consecuencias. Ahora, para tratar la gonorrea, tenemos que tomar el doble de la dosis de Rosefina. Ya no puedes usar penicilina. Si le das penicilina a la gonorrea, no le das Skiddles. Ni siquiera funciona. Bien, hemos visto este aumento masivo de enfermedades de transmisión sexual. Cada año batimos el récord del año anterior. Hemos vuelto a tener sífilis congénita, la sífilis ha vuelto a aumentar, especialmente entre los HSH y en la salud pública. HSH es el término técnico para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Porque no decimos gay, son hombres que tienen sexo con hombres porque son hombres que no se identifican como gay, pero aún así tienen sexo con hombres. Entonces, entre los HSH, hemos visto este aumento masivo de estas enfermedades. Y es algo desgarrador y desafiante. Estas son las enfermedades específicas, siendo la clamidia una de las más importantes. Una de las cosas que es impactante es que incluso durante la pandemia, cuando se supone que todos debemos mantener el distanciamiento social, las tarifas subieron. Y, por supuesto, nunca dejo de señalar que es peor en el país rural que en el urbano, porque todo el mundo piensa que las ciudades son los peores lugares donde uno podría estar, pero la realidad es que estos aumentos son peores en el campo que en la ciudad. Otra de las cosas interesantes es la disminución a largo plazo del aborto en Estados Unidos, y esto fue antes del cambio en la ley, pero solo para mostrarles, hay muchas maneras, y el aborto no lo es. Una de las razones por las que la gente lucha por el aborto es porque el aborto es parte de la revolución sexual. Hay que eliminar las consecuencias y el aborto es parte de eso. Si no tienes acceso al aborto, la gente tendrá miedo de quedar embarazada. Si tienen miedo de quedar embarazadas, es posible que no disfruten libremente de su sexo. Y es por eso que esa batalla continúa como lo hace. Pero la siguiente fue la nueva libertad, ¿verdad? Menciona a los adolescentes con autos en los años 50, podían irse y hacer lo que quisieran. Y de repente, las jóvenes fueron arrebatadas de la protección de sus hogares, de sus padres y de sus madres. Los chicos podían llevarlas a otro lugar, y en la parte trasera de las salas de cine la gente se besaba como loca. Y todas esas cosas cambiaron. Y ahora, la tecnología sigue ayudando. Bien, puedes mirar, no profundizaré mucho en esto excepto para decirte que estas aplicaciones, Tinder, como sabes, Ashley Madison es una en la que realmente accedes a esta aplicación y puedes encontrar a alguien con quien tener una aventura. Así de degradada se ha vuelto nuestra sociedad. Me meto cada vez más en la parte tecnológica, pero voy a saltarme la parte de entretenimiento. Entretenimiento y medios de comunicación. Y entonces, lo que el diablo ha hecho es jugar con el secuestro del sistema que el Dr. Neeley describirá mañana, y por eso quiere que ustedes tengan esto cálido y confuso. De hecho, hay una descarga de adrenalina cuando crees que estás enamorado. Y entonces, lo que hace el diablo es jugar con tu necesidad de esa descarga de adrenalina. Cuando te casas, tienes una luna de miel, tienes una buena descarga de adrenalina y estás unido por la oxitocina, la dopamina y la adrenalina por el resto de tu vida a esa persona. Especialmente si ustedes dos se casan y ninguno de los dos tiene experiencia sexual en la forma en que Dios la diseñó. Y eso es. Entonces estáis encerrados porque ahora ese hombre, cuando piensa en el placer sexual, el único rostro, olor y forma que le atribuye es el de su esposa. Otras mujeres no tienen el poder tentador que tienen en nuestra sociedad porque cuando nuestros jóvenes se van a casar, han visto demasiada pornografía en la televisión y han estado con tantas mujeres. Las dos sábanas blancas que iban a juntarse y ser un matrimonio, en cambio son como dos colas que se juntan, dos tapices. Y así, los fragmentos de todas esas personas entran en esa relación, y por eso es difícil establecer ese vínculo que en Connecticut con todas las antiguas familias polacas e italianas que tenemos. Ves a estas personas casadas durante 50, 60, a veces incluso 70 años porque tenían un vínculo. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, no se atrapan. Películas, verdad. Las películas tienen un 87% de probabilidad de presentar material sexual. El adolescente estadounidense promedio verá casi 14.000 referencias sexuales al año. El 64% de todos los programas incluyen contenido sexual y solo el 15% menciona espera, protección o consecuencias. ¿Ves entonces lo que hace el diablo? Les vende el placer. No quiero que sepan las consecuencias, la comedia romántica, la industria de la comedia romántica. Si lees a algunas feministas seculares y otras, si lees lo que dicen al respecto, lo definen muy bien. Dicen que una de las cosas divertidas de estas películas es que siempre terminan antes de que alguien se case. Bien. Supongo que en el matrimonio no hay romance ni comedia.
Quizás eso es lo que intentan decirte. Y por eso mencioné este estudio sobre Sabbath. La exposición al contenido sexual en películas populares predice el comportamiento sexual en los adolescentes. Y así lo hemos visto. Aquí hay un gráfico para mostrarle prueba de ello. Y quería que vieran esto a partir de la investigación secular porque la gente piensa que nosotros, como cristianos, estamos locos. Pero deje que la investigación secular le diga que, en todos los grupos de edad, los adolescentes que vieron más sexo en la televisión tenían el doble de probabilidades de iniciar relaciones sexuales durante el siguiente año que aquellos que vieron menos. Al contemplar, cambias. Bien, los medios de comunicación son uno de los lugares que más miedo da. Volviendo a la tecnología, aquí estoy mezclando tecnología y entretenimiento. Más que nunca la gente ve pornografía en teléfonos inteligentes. Pornhub, uno de los sitios web para adultos más importantes, reveló en su revisión anual sobre cómo las personas en todo el mundo ven pornografía. Pornhub afirmó que se vieron casi 92 mil millones de videos, miles de millones, en el transcurso de 23 mil millones de visitas al sitio. Eso es 64 millones de visitantes por día, más de 44 mil cada minuto. Para poner las cosas en perspectiva, esto representa alrededor de 4.600 millones de horas de pornografía vistas. ¿Sabes lo que Balaam le dijo a Balac? Si puedes lograr que pequen sexualmente, perderán su protección espiritual. Y eso es lo que ha hecho el diablo. Ha liberado la inundación. No entraré mucho en esto excepto para decirte que lo que sucede es que cuando estos chicos ven toda esta pornografía y las chicas también la ven, el hipotálamo recrea la testosterona y la secreción de testosterona del material sexualmente explícito hace que estos chicos solo piensen en sexo todo el tiempo. Los pervierte. Esa es la combinación de entretenimiento y tecnología que se unen. Y en nuestra iglesia, y lo he escuchado en testimonios varias veces, el hermano Kuduche lo dijo muy bien. En la iglesia, tenemos que ser lo suficientemente valientes para permanecer firmes y hablar esta verdad con amor. Los jóvenes necesitan saber que está bien si deciden no ver estas cosas. Está bien si decides decir que esperarás hasta casarte. Eso hay que decirlo desde el púlpito, y no se puede decir simplemente durante las reuniones de jóvenes cuando están drogados con pizza y refrescos. Eso hay que decirlo en la iglesia durante el servicio divino. La gente tiene miedo de hablar de estas cosas, y parte de ese problema se debe a que muchas veces en los púlpitos de la cristiandad, más grande que nuestra denominación, la gente en el púlpito no puede decir una palabra de verdad porque su propia culpa está inhibiendo su capacidad de decir la verdad en el poder. Y el siguiente es el sistema escolar, la mala educación en las escuelas. No haré dos. Esta sería una charla completamente aparte. Pero diré que este es uno de los grandes puntos de discordia. Nebraska entró en guerra por esto. Cuando estaba en la escuela y hacían educación sexual, era horrible. La maestra era espeluznante. Solo un tipo espeluznante. Quiero decir, en aquel entonces, yo pensaba, realmente no quiero hablar, no quiero oír a este hombre hablar de estas cosas. ¿Por qué tengo que escuchar esto? Esto es muy problemático. Y soy un tipo. No puedo imaginar cómo se sintieron las chicas. Fue horrible. Y las cosas que nos enseñó no eran ciertas. Esa es la parte más impactante de todo el asunto. Y te animó a ir y ser sexual. Y eso fue hace mucho tiempo, cuando estaba en la escuela. Entonces, ¿cómo responde la iglesia? Pasemos a esto durante los últimos 7 minutos que tengo. Debemos entender. Bien, entonces, ¿cómo respondemos? Lo primero es que si vas a responder a la revolución sexual, tienes que entenderlo. Debemos entender el carácter de Dios y presentarlo a un mundo moribundo. ¿Conoce el verdadero problema del cristianismo? La mayoría de la gente no entiende el carácter de Dios. O piensan que Dios es como un duende. Él te dará lo que quieras. Y él simplemente se acuesta y todos hacen lo que quieren. O piensan que es como Zeus de la mitología y que tiene un rayo y te va a atacar y matar. No tienen idea de su amor. Déjame decirte que la Biblia es el amor de Dios. La Biblia dice que Jesús dice que su amor nos constriñe. ¿Por qué? Porque, al igual que un padre que cría a un hijo, no puedes simplemente dejar que tu hijo haga lo que quiera. La ley de Dios es una ley de amor. Eso es literalmente lo que es. Y tenemos que mostrarle al mundo cuánto lo ama Dios. ¿Y sabes por qué eso es poderoso? Porque puedes mostrar hasta qué punto llegó para salvarlos. Y recuerde, cuando lea las Escrituras, mi próxima gran serie en mi iglesia será la justicia por la fe. Y estoy estudiando para ello. Y lo poderoso es que cuando lees los escritos de Pablo, Pablo dice algo profundo. Él dice que no es solo la muerte de Cristo lo que dio, sino su vida. Tentados en todo como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, tenemos un sumo sacerdote que comprende lo que estamos pasando.
y una vez que comprendas que cualquier cosa con la que estés luchando, se la llevarás a Cristo. Y hay poder, como dije el sábado, hay poder en volver los ojos a Jesús. El problema es que debido a una comprensión errónea del carácter de Dios, la gente vuelve la vista hacia sí misma, a su vergüenza, a su culpa, a su pasado. Estás tan ocupado viendo las películas de tus fracasos que no puedes mirar a los ojos donde Cristo te daría la victoria. Y a menos que comencemos a predicar una versión más poderosa, radical y profunda del Evangelio, no que cambiemos el Evangelio. Pero predica que el Evangelio no es solo la justificación que te cubre a ti y al pecado que cometiste. Te libera de vivir una vida de pecado. ¿Qué clase de Dios sería si pudiera salvarte del pecado y no pudiera darte el poder para vivir victoriosamente sobre él? Entonces, ¿por qué es tan importante que la iglesia entre en esto? Es de vital importancia. Esto es lo que hace la actividad sexual en la inactividad. La participación sexual temprana está asociada con la violencia juvenil, el uso de tabaco, alcohol y otras drogas. Según una encuesta nacional reciente, el 63% de los adolescentes sexualmente activos informaron que desearían haber esperado más antes de volverse sexualmente activos. Y muchos de nosotros, si fuéramos honestos y contáramos la historia, diríamos lo mismo. Ojalá hubiera esperado. El 78% de todos los adolescentes encuestados creía que los adolescentes no deberían ser sexualmente activos. Las tasas de fracaso de los condones son mayores en los adolescentes que en los adultos. Entonces hay una razón por la que tenemos que hacer esto. Entonces, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más tiene la iglesia para ofrecer? Bueno, si presentamos el matrimonio bajo la luz correcta, si nuestras iglesias tienen matrimonios saludables, lo cual es una pelea porque salimos de un quebrantamiento y dos personas destrozadas no hacen un buen matrimonio. Así que tenemos que volver a los días en que los pastores no se casaban simplemente con la gente. Primero nos aseguramos de que reciban el asesoramiento adecuado. Nos aseguramos de que estén en un buen lugar para casarse. No estamos simplemente conectando a la gente porque es mejor que estén casados que quemados. Tenemos que asegurarnos de que personas sanas se unan en matrimonio porque el matrimonio no es un lugar de terapia. Al igual que el sexo no es una buena terapia. Si llegas a un matrimonio roto, el matrimonio no te va a arreglar. Las encuestas muestran que el sexo dentro del matrimonio es más satisfactorio. ¿Ves eso? Dice que el sexo es mejor en el matrimonio. El sexo es mejor entre parejas religiosas y espirituales. No sé si se puede leer este tipo de letra pequeña ahí abajo. Y el sexo no es mejor si convives. Así que esto es lo interesante. El estudio demostró que el sexo es mejor en hogares cristianos o espirituales donde estás casado. ¿Sabe por qué? Porque en cierto sentido el sexo es adoración. En cierto sentido, porque si lo haces fuera de la voluntad de Dios, estás violando su ley y deshonrándolo. Y deshonrarlo es lo opuesto a adorarlo. Cuando lo haces de la manera que Dios dice, lo honras y por eso es adoración. Si lo haces fuera de su voluntad, los demonios entran en la habitación. Lo haces dentro de su voluntad, los ángeles pueden proteger tu dormitorio. Entonces esa es una de las grandes cosas. Déjame pasar al siguiente. Este es el matrimonio a lo largo del tiempo. Esto es parte de lo que está sucediendo en nosotros la iglesia. Si quieres responder, teniendo buenos matrimonios, comienza con buenos matrimonios y sé muy directo. Y muchos de nuestros amigos evangélicos hacen un trabajo mucho mejor al apoyar realmente los matrimonios en sus iglesias. Los adventistas, si vamos a ser la iglesia remanente que se supone que debemos ser, vamos a tener que apoyar realmente el matrimonio y los individuos solteros. Permítanme no hablar solo de las personas casadas. La gente soltera tiene que entender que estar casado no es un remedio salvador, no es necesario casarse para ser salvo. Conocí mujeres que hacen eso. Me voy a casar. Dios va a conseguir. Puede que no. ¿Adivina qué? Aún puedes llegar a la gloria. Una niña de una de nuestras iglesias en California, el día de Año Nuevo, vino e hizo una declaración audaz. Tuvimos un servicio de Año Nuevo. Ella se presentó frente a toda la iglesia e hizo una declaración audaz. Dios me lo ha dicho y lo creo, para finales de este año estaré casado. Todos los hermanos en la casa se miraron como, muchacho, este va a ser un año difícil. Ese año vino y se fue. Esa pobre hermana no se casó porque pensaba que el matrimonio era el punto final. El objetivo final es tener el carácter de Cristo. Si el matrimonio te ayudará a alcanzar, te ayudará a perfeccionar tu carácter porque el hierro afila los hierros y entras en un matrimonio cristiano, el matrimonio es lo correcto para ti. Pero a veces ser soltero es la forma en que Dios perfeccionará tu carácter. El punto final es el carácter de Cristo. La historia se repetirá. Últimas diapositivas. Nuevamente estamos en la tierra prometida. Esto es lo que dice Elena de White, página de inicio adventista 327. Cerca del fin de la historia de esta tierra, Satanás obrará con todos sus poderes de la misma manera y con las mismas tentaciones. Con lo cual tentó al antiguo Israel justo antes de entrar a la tierra prometida.
Pondrá trampas a aquellos que dicen guardar los mandamientos de Dios y que están casi en los límites de la Canaán celestial. Utilizará sus poderes al máximo para atrapar almas y llevar al profeso pueblo de Dios a sus puntos más débiles. Aquellos que no han sometido las pasiones inferiores a los poderes superiores de su ser. Aquellos que han permitido que sus mentes fluyan en un canal de indulgencia carnal de la base de las pasiones. Satanás está decidido a destruir con sus tentaciones para contaminar sus almas con el libertinaje. Voy a pasar a las dos últimas diapositivas porque solo quiero dejarles con esto, cómo debe responder la iglesia. Juan capítulo 8. Cuando Cristo, la mujer fue sorprendida en acto de adulterio, dice esto. Y quedó Jesús solo, y una mujer de pie en medio, y cuando Jesús se levantó y no vio a nadie sino la mujer, él le dijo, mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Mira este. Ella dijo, ningún hombre, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Iré a hacer qué? No peques más. No dijo, está bien, sigue adelante, sigue haciendo lo que has estado haciendo. Ve, no peques más. La última diapositiva es esta. El deseado de todas las gentes, página 462. La iglesia debe entender esto. Los hombres odian al pecador mientras aman el pecado. Cristo odia al pecado pero ama al pecador. Amén.